Como siempre, para mí es una bendición, es un privilegio el poder compartir una pequeña enseñanza con todos ustedes. Como siempre, esperando de que esta palabra quede guardada en los corazones de las personas que lo ven, de que sea una semilla de bendición, de amor, y que siempre con el propósito de ir más allá, siempre con el propósito de bendecir a muchas más personas, de que tal vez no tenemos el privilegio de poder hablarle la palabra de Dios y que puedan escuchar esta palabra. Y pensando sobre la palabra del día de hoy y viendo las circunstancias, viendo el desempleo, viendo cómo para, para recibir 4 cuotas de trabajo, una fila de 300 metros, no sé ustedes, pero a mí me parte el corazón ver la gente cuando pierde sus casas, las tormentas, y siempre está esa pregunta: ¿por qué Dios nos pide cosas difíciles? ¿Por qué no puede ser tan fácil? ¿Por qué no puede ser más sencillo? ¿Por qué no podría haber solo primavera? ¿Por qué una persona que le sirvió al Señor tanto tiempo está pasando cosas difíciles? Que tal vez de verdad tenemos que verlos con mucha fe, porque físicamente es muy difícil contestarse esa pregunta. Porque mi madre, que es lo que yo más amaba, la perdí y se fue o me dejó, un ser amado. Porque perdí mi trabajo, porque mi esposa se fue de la casa y me dejó y dejó a mis hijos, porque mis hijos se fueron del camino del Señor y decidieron otra cosa. Esa pregunta siempre va a redundar, pero pensando en lo que dice la palabra de Dios y viendo ejemplos de personas que también tuvieron que pasar por cosas difíciles. Una que se me viene es la de Josué, que el Señor lo puso a caminar 7 veces alrededor de una muralla, y que probablemente para nadie tenga ningún sentido, pero para Dios sí lo tenía. El de Gedeón, que iba a la guerra con un ejército, aunque era muchísimo menos, pero era un ejército numeroso, y el Señor lo redujo completamente, casi a nada. El de David, que siendo aún un pastor tenía que luchar con un gigante que estaba entrenado para la guerra, que probablemente ya había ganado muchas batallas, ya había matado a muchos hombres. Pero sin embargo, cuando vemos las cosas mucho más allá y le pedimos dirección al Señor, Él nos revela cosas maravillosas. Y podemos entender de que si Josué no hubiera caminado esas 7 veces alrededor de la muralla y se hubieran caído, dice la palabra de Dios de que en el libro de Josué, de que cuando estaba luchando contra un montón de reyes, dice que él iba de frente a sus enemigos, y dice que Jehová tiraba bolas de fuego del otro lado, y Josué dijo: Señor, para el sol, detenga el sol, y yo voy a eliminarlos a todos en el nombre tuyo. Y si no hubiera ocurrido, y si no hubiera aprendido en cada vez que iba dando cada vuelta alrededor de esa muralla, si él no hubiera entendido en que no pasaba nada a la primera, y a la segunda, y a la tercera, y a la cuarta, y así sucesivamente, pero que al ver que a la séptima se caen las murallas completas, cómo él no se iba a atreverle a decirle al Señor: pare el sol, pare el sol. Al ver a Gedeón con ese ejército numeroso y decirle: son muchos, aún son muchos, y los redujo a unos cuantos pocos.
¿Por qué le dijo? Porque yo quiero que la gente entienda que se trata de mí. Y siempre se trata de Él. Nunca es de la gloria propia, nunca es para que seamos muchísimo más grandes. Dios honra a quien le honra, pero siempre va a ser Él el centro de todo. Y David que dicen que cuando vio ese gigante, él me dio una enseñanza preciosa que dice que él en lo íntimo, donde nadie lo veía, él mataba osos y leones. Y que cuando ya le tocó luchar en lo público contra Goliat, él decía, yo he matado osos y leones. Ustedes no me han visto, pero yo he matado osos y leones. Y es que Dios aprovecha todo lo que somos, nuestra parte de atrás, todo nuestro pasado, todo lo toma. Porque si Josué no hubiera caminado tantos años a la par de Moisés, no hubiera sido el hombre que era. Gedeón dice que estaba escondiendo el trigo, pero estaba haciendo algo. Él no se quedaba ahí, ¿entiendes? Estaba enojado, él quería hacer algo y al final hizo lo más importante, que fue obedecer la palabra de Dios. Y David llegó a ese momento, a ese instante, y él sabía de que la ofensa no era contra él, sino contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, que era contra el Dios de los ejércitos que estaba pulsando. ¿Por qué Dios nos pide cosas difíciles? Muchas veces tal vez porque Él está viendo a ver cómo reaccionamos ante la circunstancia, y nosotros somos esas cartas para las demás personas que también están pasando cosas difíciles. Si Dios nos pide cosas difíciles, es porque nos está invitando a caminar con Él. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a aceptar esa invitación? ¿Estamos dispuestos a decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí? ¿Estamos dispuestos a sacrificar muchas veces cosas que creemos que son súper importantes y que tal vez lo son? Siempre lo digo, Dios quiere que usted tenga una excelente familia, un buen esposo, un buen negocio, una excelente salud, pero que no olvidemos que no es lo primero, que lo primero es el reino de Él. Y aunque es una pequeña enseñanza, me acordé de algo muy importante. Estaba acostado pensando siempre en la palabra de Dios, en qué podía transmitir. Y no solamente Dios nos ha pedido cosas difíciles a nosotros, sino que Dios también le pidió algo difícil a la mayor representación que tenemos, que es a nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él le pidió que muriera por nosotros. Dice que Él se hizo hombre y se humilló. Y cuando está en aquella cruz, que lleva todos nuestros pecados, todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, le dice, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. Imagínense, era nuestro Señor Jesucristo y sin embargo, Él dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si conocemos personas que vienen y estamos seguros de que están pasando momentos difíciles y te dice, ¿por qué Dios nos pide cosas difíciles? Podemos decirle con toda autoridad de que Dios nos está preparando para un fin mejor. De que lo que nos espera en el Señor es una vida eterna. Que sin importar las circunstancias y por muy malo que llegue, como dijo Sadrach, Mesach y Abednego, aunque Dios no nos rescate, no nos vamos a arrodillar. Tenemos que tener esa seguridad de que Dios tiene un fin mejor para cada uno de nosotros.